Pues buenos días a todos, sean bienvenidos, estimados estudiantes de la materia de psicopedagogía para la enseñanza de la matemática. En esta ocasión vamos a desarrollar el material número 4 de la unidad que está en plataforma, que tiene como tema el aprendizaje guiado. Entonces, esta es una consecución, ¿verdad?, de lo que estuvimos aprendiendo en la unidad número 3 relativo a la diversidad en el aula. Así es que bienvenidos todos a esta nueva unidad de aprendizaje. Espero que, bueno, si pudieron leer el material, excelente para participar en la clase. Y si no, pues aquí vamos a ir refrescando las ideas de los materiales cargados en plataforma, ¿verdad? Así que bienvenidos todos. Siéntanse cómodos, vamos a desarrollar nuestra tutoría iniciando este día. El objetivo es identificar las características del aprendizaje guiado, identificar el rol del docente y los padres en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y también reconocer el valor de los errores que se cometen los estudiantes para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Quizá ustedes han observado, ¿verdad?, que cuando hablamos de aprender, el concepto cada vez más se va diferenciando, ¿verdad? La mayoría de conferencias internacionales hablan sobre cómo hoy en día no solamente el docente y la escuela pueden considerarse como un medio de aprendizaje, sino también a muchos otros factores que influyen y donde también puede ocurrir el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así es que, por lo tanto, aquella idea, ¿verdad?, un poco tradicional que se ha quedado, que solamente podemos aprender en la escuela o con la necesidad de un profesor que nos dé una clase magistral, ha ido cambiando, ¿verdad?, porque ya no la podemos determinar de esta manera. Así es que el profesor pasa a desempeñar otros roles, ¿verdad? Los padres de familia también tienen otros, y los errores que cometen los estudiantes pueden ser utilizados tanto por el profesor como por los estudiantes para poder superar algunas dificultades. Así es que este es el objetivo para esta cátedra. Vamos a pasar a la agenda. Vamos a desarrollar el punto del aprendizaje guiado, cuáles son las características y los valores que podemos reconocer el error como fuente de aprendizaje. Después vamos a hablar del rol del docente que puede desempeñar en una clase, el rol del padre de familia, y al final tenemos una actividad de cierre en la cual los invito a participar a todos. Entonces, vamos a iniciar, y los contenidos son características del aprendizaje guiado, el valor del error como fuente de alimentación del aprendizaje, el rol docente y el rol de los padres que vamos a pasar, ¿verdad? Así es que entonces hacemos de nuevo la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo aprendemos? En esta materia hemos visto en las 3 unidades anteriores de que el aprendizaje es un proceso bastante eh, complicado y no es tan fácil de definir, ¿verdad? Quizás ustedes recuerden la última vez que adquirieron un conocimiento o un aprendizaje, puede que lo hayan hecho solo o con la ayuda de otra persona, o necesitaron eh, un material extra, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, quizás el último tema de matemática que me senté, ¿verdad? Tenía una presentación, un libro, y busqué un ambiente solitario para poderme concentrar y entender el tema. Después de un par de horas de estudio, ya me pude dar cuenta que realmente estaba bastante fácil. Entonces necesité recursos para poder desarrollar este tema. También puedo mencionar que tenía la motivación y la necesidad de aprender ese tema. Entonces, son ingredientes que en algunos casos pueden estar relacionados en el aprendizaje. En el caso de específicamente del aprendizaje en general, ¿verdad?, normalmente puede haber una motivación que nosotros tengamos. Por ejemplo, ustedes pueden decir, yo quiero aprender a programar en R, por ejemplo, es algo que se hace en la carrera, o quiero aprender a hacer presentaciones o un video utilizando la aplicación Python, o pueden ustedes decir, bueno, yo quiero, veamos, hacer demostraciones estadísticas utilizando GeoGebra. Pues entonces hay una motivación propia ahí para aprenderlo. Esto nos lleva a nosotros a decir, ¿verdad?, que esta construcción entonces del conocimiento que se va haciendo, ¿verdad?, tiene algunos ingredientes especiales.
pero poco a poco se ha ido diversificando, ¿verdad? La idea de que no solamente aprendemos de los maestros, sino que también podemos aprender de personas que están rodeadas de nosotros, compañeros maestros de trabajo, estudiantes o parientes, ¿verdad? O inclusive del ambiente que nos rodea también puede ser una fuente de aprendizaje. Y algo más, ¿verdad? Que nos llega a saber es que después de este aprendizaje, entonces nosotros ya tenemos estructuras cognitivas o un aprendizaje que nosotros tenemos. En este caso, ¿verdad? Puede que el aprendizaje sea momentáneo o puede que sea un aprendizaje mucho más a largo plazo, ¿verdad? Dependerá de la necesidad que nosotros tuvimos en aprender. Y en el caso de ustedes, ¿qué me pueden contar? ¿Cómo aprendemos? ¿Alguien tiene una actividad de aprendizaje que haya tenido? Buenos días, Buenos licenciado. días. Pues quizás la forma de aprender de mí o ya sea una tarea, pues leo el documento o tengo el documento que está ahí en plataforma, digamos, por ejemplo. Y si yo no le entiendo ese documento, pues me dirijo a otra fuente para ver si puedo construir nuevo conocimiento y adquirir esos conocimientos o ideas que me ayuden a facilitar el trabajo. Ujú. Tener como nuevas herramientas. Y Sí. también aprendo de los errores, porque estaba viendo la cuarta unidad, la 4 perdón, que mencionaba la fuente de errores, ¿va? Que muchas veces como docente eh, puede reflejar pues a un alumno y el alumno también puede ver que está fallando en esos errores, pues, y entonces yo, en mi caso, ¿va? Cuando me dicen, mire, está fallando en esto, entonces siento que es un error mío, ¿va? Yo no me molesto, sino que yo tomo, incluso le agradezco por eso, porque sé que estoy fallando en eso, ¿va? Y ya la siguiente vez mejoro en eso. Esa es mi fuente quizás de aprender. Ujú. Sí, y muy bien. Y fíjese que la mayoría de conferencistas que hablan sobre educación tienen ese punto, ¿verdad? Me llama la atención lo que nos comentaba Kelvin, es de que no solamente hemos llegado a un punto, ¿verdad?, de avance del ambiente en el cual los estudiantes no solo pueden aprender de la escuela, inclusive algunos educadores, ¿verdad?, defienden los videojuegos como fuente de aprendizaje en el caso de los estudiantes. Y ahora basta que un estudiante tenga un dispositivo, teléfono inteligente o computadora o tableta, ¿verdad? E internet y puede hallar información de la que le apetezca y la que quiera. Entonces, bajo este nuevo ambiente donde nosotros nos preguntamos, ¿verdad? ¿Cuál es el nuevo papel del maestro entonces en el aprendizaje? En vista de que los estudiantes tienen muchos recursos a su disposición, ¿verdad? Así es que ahora queremos pasar, ¿verdad?, a este nuevo aprendizaje que creo que va a ser bastante común de aquí en adelante, ¿verdad? Porque ahora estamos en la fama de los cursos virtuales, de las modalidades a distancia, semipresenciales. Entonces, la virtualidad ha cobrado mucho más auge ahora después de la pandemia. Entonces fue Jerome Brunner, el pedagogo que ya hemos mencionado con aprendizaje significativo en tutorías anteriores, quien empezó a hablar de esta primera forma de aprendizaje. Y dice de que no es que nosotros tengamos nuestra primera experiencia de aprendizaje en un ambiente o que nosotros lo tengamos en algún centro, ¿verdad? Donde estamos estudiando, sino que se refiere a que nosotros la primer fuente donde tenemos es un constante modelo. Muy probablemente este haya sido nuestro responsable, ¿verdad? De quien nosotros tenemos ese modelo, de quien nos crió. Vamos a asumir que existe una figura paterna o materna, ¿verdad? Que estuvo detrás de ese modelo. Entonces, de esa primera enseñanza es cuando Brunner nos dice, ¿verdad?, que ahí existió aprendizaje en ese modelo que nosotros tuvimos inicial. Y sus estudios como pedagogo empezaron a fundamentarse a partir de este hecho. Entonces, él dice, de ahí aprendimos a leer algunos gestos quizás o maneras de reaccionar. También fue de ese primer modelo que nosotros llegamos a tener. Entonces, cuando nosotros tenemos este modelo, ¿verdad?
y se basa la enseñanza en este caso, él dice que en vista de que tiene como base lo que nosotros ya conocemos, entonces ahí podemos hablar nosotros de aprendizaje significativo. Favorece ese modelo, porque el aprendizaje guiado entonces se va a dar cuando nosotros tenemos todos los recursos y medios disponibles que nos faciliten esta estrategia de aprendizaje. Una de las características que tiene el aprendizaje guiado es que combina la instrucción tradicional con el modelo constructivista. Es decir, lo tradicional sería porque tiene algunos recursos que siguen siendo un poco utilizados en otras estrategias de aprendizaje. Lo constructivista es que esperamos que el estudiante vaya poco a poco, ¿verdad? Asimilando ese conocimiento que se le ha presentado por medio de los recursos de aprendizaje. Entonces, terminemos de ver las características y veamos un ejemplo específico del aprendizaje. Este tiene como base el potencial de aprendizaje. A partir de la zona de desarrollo próximo, que ya le hemos discutido también en tutorías anteriores, ¿verdad? Se ha podido establecer entonces que todos los estudiantes, ¿verdad? Tienen un potencial de aprendizaje. Sería un error que un profesor de matemáticas, ¿verdad? Pensara que un estudiante no puede aprender una asignatura o porque tiene problemas graves de aprendizaje. Sin embargo, la teoría de la zona de desarrollo próximo de Brunner nos dice de que todos los estudiantes pueden llegar a aprender, pero necesitan esa orientación o esa guía necesaria que los haga encaminar a su propio ritmo. Entonces, como él dice, ¿verdad? Estimando o valorando las funciones intelectuales que se encuentran en estado embrionario y que gracias a los procesos de interacción con otros o experiencias de aprendizaje pueden convertirse en logros evolutivos en capacidades reales. Entonces, de ahí podemos nosotros desprender la necesidad, ¿verdad? Que hayan estrategias un poco más constructivistas como el aprendizaje guiado para el aprendizaje de la matemática. Esto implica, ¿verdad? Pedagógicamente hablando, implica de que tenga que haber una modificabilidad en la estructura cognitiva. Algunos autores hablan acerca de cómo los estudiantes entonces pueden cambiar sus estructuras cognitivas, es decir, la forma de aprender y asimilar el conocimiento, ¿verdad? Debido a someterse a estas estrategias. Por ejemplo, ¿verdad? Dice aquí en la presentación que el autor Faustin concibe el organismo humano como un sistema abierto, cuya estructura cognitiva puede ser modificada bajo condiciones específicas de interacción. ¿Y cuáles pueden ser entonces estas condiciones específicas? Bueno, podríamos hablar, por ejemplo, de la combinación, ¿verdad? De la capacidad individual que tiene un estudiante con respecto al ambiente al que se va a someter. Otro de elemento, ¿verdad? Que tiene que ver es con respecto a la estructura y la funcionalidad que va a tener el estudiante. Ayer en la tutoría de repaso hablábamos un poco acerca de las pruebas de admisión, ¿verdad? Que en algunos casos pueden llegar a tener malos resultados. Sin embargo, aquí, ¿verdad? Podemos nosotros aplicar este conocimiento, ¿verdad? Y la mayoría de autores coinciden en que nuestra estructura cognitiva puede modificarse dependiendo de las actividades a las que nosotros nos sometamos. Entonces, si un estudiante, ¿verdad? Se somete a una prueba de conocimiento y tiene una nota baja, ¿verdad? Entonces, no significa que no puede aprender o que sus estructuras cognitivas, sometiéndose a actividades de aprendizaje apropiadas o idóneas, digámoslo de esta manera, no significa que no puede aprender. Así es de que lastimosamente tiene que haber un mecanismo, ¿verdad? Para seleccionar a los estudiantes. Pero de acuerdo a las teorías pedagógicas, todos deberían de tener la oportunidad de poderse ubicar en su espacio y donde se puedan formar. También esta teoría, ¿verdad? El aprendizaje guiado nos dice de que algunos procesos que intervienen en este aprendizaje son los siguientes. Dos factores responsables del desarrollo cognitivo son los siguientes. La exposición directa del organismo a la estimulación. ¿Cuál podría ser esta estimulación? Entonces aquí podríamos hablar de, por ejemplo, las actividades que presenta el aula de aprendizaje, los pares, ¿verdad? O los compañeros que va a tener el estudiante,
las estrategias de enseñanza diseñadas por los docentes o los recursos a los que se utilice en la clase. Y un segundo responsable de este desarrollo cognitivo, entonces, es la experiencia de aprendizaje mediatizado. Fíjense que en algunos casos, ¿verdad? El problema es de que en los grados inferiores, ¿verdad? Donde el aprendizaje tendría que ser un poco más con experiencias de aprendizaje significativas para los estudiantes, carecen, ¿no? Y hago este comentario con la libertad, ¿verdad? Porque en algunas ocasiones cuando docentes que trabajan en el nivel básico son sometidos a capacitaciones para la enseñanza de la matemática, ¿verdad? En algunos casos hay apatía a formarse después de ser profesores. En otros casos hay indiferencia para poder hacer tareas o formarse en materiales. Y entonces estamos dejando de lado estos dos factores, ¿verdad? Que son responsables del desarrollo cognitivo. Porque si no sometemos a ese niño, ¿verdad? A que tenga experiencias de aprendizaje mediatizado, no solamente es una experiencia de aprendizaje, sino que mediatizado significa entonces que va a estar con los recursos, ¿verdad? Para que pueda aprender y que va a tener la guía necesaria del docente. Entonces, ahí es donde puede haber una falla en el proceso de aprendizaje. Ahora, para aprender, el estudiante, como ya comentamos aquí algunas experiencias, ¿verdad? Podríamos haberlo hecho, ¿verdad? Por exposición directa en una clase magistral. Quizás todos recordemos una clase que recibimos de un docente, ¿verdad? Y que de esta manera a todos nos quedó expuesta. O también podría ser un aprendizaje mediatizado, ¿verdad? Este dice que no depende de las oportunidades de confrontación del sujeto con los estímulos, sino del impacto y la calidad de intervención del adulto o del par. De ahí la importancia de hacer una adecuada mediación pedagógica. Entonces, ya el compañero nos ponía una experiencia, ¿verdad? De haber aprendido personalmente o quizás buscar por sus propios medios formarse en algún tema. Lo importante y que nosotros en este caso debemos recordar es, ¿verdad?, que toda la estructura cognitiva es un desarrollo, ¿verdad? Y ningún autor coincide en que esta estructura cognitiva tenga un proceso, sino que en los primeros años es donde tiene más actividad, pero a lo largo de toda la vida, entonces nosotros podemos seguir aprendiendo. Como prueba de ello es que nosotros inclusive podemos aprender a dominar nuestras emociones, aunque lo tengamos, ya seamos adultos o un poquito jóvenes todavía, ¿verdad? Podemos hacerlo. Así que el desarrollo cognitivo es muy interesante, ¿verdad? Porque nos confirma que todos podemos aprender, aunque en los primeros años tenemos la mayor actividad de aprendizaje cerebral, a lo largo de nuestra vida también podemos desarrollarlo. Entonces, veamos este aprendizaje mediatizado, cómo nosotros lo vamos a llevar a cabo. Hay toda una serie de factores, dice, que pueden originar una ausencia o suficiencia de aprendizaje mediatizado. Por ejemplo, mencionemos rupturas afectivas, perturbaciones emocionales, y esto dice que podría ser de que un estudiante que recibe la información, ¿verdad?, pueda aprender o pueda esa información quedar en el vacío, porque no tuvo un fundamento. Y es que cuesta entender, ¿verdad? Que, por ejemplo, cuando nosotros enseñamos a adolescentes, la mayoría de conocimiento no va a ser del interés del adolescente, a no ser que esté relacionada con su propio medio o que se le haga ver, ¿verdad? Cómo esto tiene que ver con el medio en el que ellos se desarrollan. Y fíjense que en algunas ocasiones ellos mismos dan la alarma, o quizás ustedes lo hicieron, porque si estamos enseñando un tema un poco complicado, por ejemplo, estamos enseñando a, ¿qué sería? A dividir números complejos, imagínense que el proceso es un poquito complicado, o a escribirlo en su forma polar o trigonométrica. Entonces, el muchacho de bachillerato lo primero que va a preguntar es, ¿verdad? ¿Y este tema cuándo me va a servir? ¿O por qué me lo están enseñando? Entonces, ahí dan una alarma a ellos, ¿verdad? De que ese aprendizaje, como que hay un rechazo, ¿verdad? Porque lo dicen, ¿para qué me va a servir? ¿Qué aplicación tiene con mi vida que yo esté aprendiendo estos temas? Entonces, ahí es donde pueden haber algunos factores, ¿verdad? Que puede que nos frenen el aprendizaje. De ahí es donde el profesor siempre tiene que estar preparado, ¿verdad? Para poder decir, ¿verdad? Cómo poder relacionar lo que nosotros estamos aprendiendo
con la vida cotidiana. En matemática la tenemos bastante difícil porque hay algunos temas que pareciera que no le vamos a hallar aplicación, ¿verdad? Por ejemplo, imagínense, estamos enseñando a factorizar. Les ponía el caso de la teoría de los números complejos o, por ejemplo, otra teoría, cuando aprendemos a dividir sintéticamente, ¿verdad? O factorizar polinomios de grado 3 y 4. Es dificilísimo darle una aplicación a la vida cotidiana. No sé si ustedes tuvieron ese conflicto cuando fueron estudiantes. Sí, yo digo que sí, muchas veces nos cuestionamos el para qué nos va a servir este nuevo conocimiento que nos quieren impartir y ahí es donde, bueno, eso sirve como un atraso porque al pensar esto no nos centramos en aprender lo que se nos está impartiendo porque, bueno, decimos de que no nos va a servir para nada y no le ponemos el esmero que deberíamos de ponerle. Ujú. Sí, entiendo muy bien. Gracias por el aporte. Y también otro hecho que sucede es, ¿verdad?, de que el estudiante que le gusta aprender y lleva ese gusto por la matemática, ¿verdad? Entonces casi siempre va a aprender, no importa el tema de matemática que se le enseñe, ¿verdad? El estudiante que tiene dificultades de aprendizaje en algunas ocasiones va a quedar ahí calladito. Pero ¿qué pasa con el alumno promedio que puede aprender, pero el tema no le despertó mucho el interés? Entonces ahí va a ser un conflicto que se va a tener y donde aquí hace alusión esta teoría, ¿verdad? Que vamos a tener un factor que no nos va a ayudar a aprender. Entonces, ahorita que estamos hablando de estos estilos de aprendizaje, ¿verdad? Estamos hablando de estos aprendizajes en los cuales el docente no es una figura preponderante o principal en la enseñanza. Entonces, Brunner dice que el aprendizaje puede ser también significativo cuando puede ser por descubrimiento. Veamos la siguiente definición. Dice, según Pozo y Gómez, el aprendizaje por descubrimiento es especialmente afectivo en la enseñanza de las ciencias, según resultados reportados en diversos estudios en los cuales los estudiantes que emplean estrategias que favorecen el aprendizaje por descubrimiento obtienen mejores resultados que aquellos donde donde la enseñanza se base en la transmisión de la información. Entonces, esta definición también nos ayuda a nosotros a comprender, ¿verdad? Que puede ser una buena estrategia, dice, en el caso de la enseñanza de todas las ciencias, como matemáticas. Por ejemplo, ¿cómo podríamos aplicar nosotros el descubrimiento o el aprendizaje por descubrimiento en el caso de matemáticas? ¿Quién de ustedes tiene alguna idea? Quizás como armar un rompecabezas de piezas matemáticas y que pues conlleven a una fórmula matemática. Ujú, sí, muy bien la idea. Por ejemplo, cuando empezamos a descubrir los productos notables, ¿verdad? Y podemos hacerlo con los azulejos y ahí descubrimos cuál es el resultado de un binomio elevado al cuadrado, elevado al cubo, o la suma por la diferencia, y así sucesivamente. En el caso de las funciones, por ejemplo, ¿verdad? Con ayuda de GeoGebra, los estudiantes pueden descubrir, ¿verdad? Cuándo es que la función va a tener un desplazamiento vertical, ya sea hacia arriba o hacia abajo, también puede ser, ¿verdad? Y en el caso de geometría, ¿creen ustedes que podemos aprender por descubrimiento? ¿Qué opinan? Creo que sí se puede porque quizás las figuras geométricas las podríamos adaptar, por ejemplo, un cuadrado a un área cuadrada de una casa o algo así, Ujú, un círculo a un espacio que en nuestra vida cotidiana puede ser igual a un círculo.
Entonces, pues pueden haber diferentes adaptaciones al medio en que estamos, pues, en ese momento. Sí, muy bien. ¿Alguien más ha levantado la mano? Poniendo un ejemplo quizás más sencillo o más básico, por ejemplo, con mis niños, cuando estaban pequeños, tenían un cubo donde como tenía como figuras geométricas orificios, donde ellos tenían que buscar, digamos, el triángulo que correspondía a ese orificio, porque si ellos intentaban meter un cuadrado, no podían, intentaban meter un círculo igual. Entonces desde pequeños van los niños aprendiendo a diferenciar entre las figuras geométricas. Ujú. Sí, muy bien. Por ejemplo, no sé, me acuerdo, creo que lo vimos aquí en una clase anterior, ¿verdad? El desglosamiento, por ejemplo, de las figuras en sus patrones para poder hallar el área, ¿verdad? También puede ser un aprendizaje por descubrimiento o cuando trabajamos con volúmenes, ¿verdad? Que de una figura queremos ver qué relación tiene un cuerpo geométrico con otro. Entonces se puede utilizar el aprendizaje por descubrimiento. Realmente, ¿verdad? La clase de matemática puede convertirse en un laboratorio para poder utilizar este aprendizaje por descubrimiento. Pero, ¿qué actitud o qué cualidades del maestro creen ustedes que exige que la clase de matemática pueda aprender o utilizar esta estrategia? ¿Sí, diga? José, Neftalí. No, no levantó la mano. Bueno, si pueden hablar porque aquí no los puedo ver yo. ¿Quién ha levantado la mano? No, no hay nadie. Bueno, entonces les hago esta pregunta, ¿verdad? Porque no todos los maestros están dispuestos, ¿verdad? A veces puede exigir tiempo, utilizar recursos para desarrollar una clase. Puede ser un poco más cómodo y más tranquilo, ¿verdad? Utilizar una clase tradicional. Pero ¿por qué vale la pena entonces tomar ese riesgo, ese esfuerzo más, ¿verdad? Porque, como aquí dice, ¿verdad? Estamos logrando un aprendizaje efectivo o estamos logrando un aprendizaje significativo para los estudiantes. Así es que vale entonces la pena. Aunque algunos elementos, como describe el material, ¿verdad? Podrían haber algunas privaciones culturales, ¿verdad? Que se puede hacer con respecto a los alumnos. En lo que tiene que ver con videojuegos, afecta mucho a los estudiantes, ¿verdad? Porque los videojuegos están hechos prácticamente para que sean progresivos. Y entonces podemos ver que los estudiantes pasan de poco y van avanzando a pasar más tiempo en los videojuegos. Entonces, podríamos hablar, ¿verdad?, de que sería una privación cultural en este caso, la que tendría que hacer, ¿verdad?, para que el estudiante pueda tenerlo. Sin embargo, ¿verdad?, dice que como docentes de matemática también debemos indagar qué es lo que produce esta privación cultural afectiva para generar acciones que solventen estas carencias en los estudiantes. No podemos pensar erráticamente que un alumno o una alumna en particular no aprende un contenido o la forma de resolver un problema por su escasa inteligencia. Antes bien, dice, tenemos que cuestionarnos quién o quiénes están frenando o privando al estudiante de adquirir los conocimientos. Esto puede ser especialmente necesario, ¿verdad? Cuando tenemos estudiantes que tienen esa comunicación así bastante pasiva, podríamos decirlo, ¿verdad? No aprenden, pero tampoco no dicen nada y se quedan calladitos, ¿verdad? Entonces ahí es donde el docente, ¿verdad? Podría utilizar un poco la comunicación activa, ¿verdad? O asertiva y preguntarle, ¿verdad? Que tiene intenciones de ayudarle a que aprenda en matemática, pero que necesita que le diga si hay algo que le puede ayudar o un problema que tenga para aprender matemática. Entonces, de esa manera estamos dando ese santo, ¿verdad? Y quitando esas barreras de nuestra mente de que algunos estudiantes no van a aprender matemática, porque puede parecer bastante común que sucede. Entonces, algunas de las características que señala Feuerstein del aprendizaje mediatizado son las siguientes: la intencionalidad, la trascendencia y también el significado.
Cuando hablamos de intencionalidad, ¿verdad? Estamos hablando de que este sujeto al que nosotros vamos a someter a una experiencia de aprendizaje, nosotros tenemos un objetivo y hemos diseñado un plan para que ellos puedan aprender o llevar a cabo esta experiencia de aprendizaje. En lo que respecta a la trascendencia, ¿verdad? Entonces podemos pensar en nosotros en la necesidad educativa que tienen los estudiantes y cómo nosotros queremos solventar ese espacio que hay. Pero si pudiésemos avanzar en el caso de ellos, entonces también podríamos lograrlo con este aprendizaje mediatizado. Y en lo que respecta a la siguiente característica de significancia o significado, entonces aquí es donde nosotros como profesores de matemática vamos a preparar, ¿verdad? ¿Qué es el aprendizaje que nosotros queremos llevar a cabo y cuál va a ser la aplicación que nosotros le vamos a dar a la vida cotidiana? Por ejemplo, voy a enseñar un tema un poquito complicado, ¿verdad? Por ejemplo, voy a las formas de factorizar, pero entonces vamos a llevar preparado, ¿verdad? ¿Qué otros procesos intrincados de la matemática, ¿verdad? Como por ejemplo resolver ecuaciones, modelar una situación de la vida mediante una función algebraica, requieren de operaciones básicas como lo son la factorización. Entonces podemos decirle al estudiante, ¿verdad? Que aunque algunas operaciones son básicas, más adelante estas nos van a permitir que ellos lo puedan aplicar a su vida cotidiana. Y entonces, cuando nosotros hacemos esa preparación, ¿verdad? De este aprendizaje mediatizado en matemática, es cuando estamos cumpliendo esta característica del significado que le damos al aprendizaje. También otra, ¿verdad? Tiene que ver con el rol que tiene el estudiante en esta técnica y es la participación activa. Bajo este aprendizaje guiado o mediatizado, entonces el estudiante va a tener un rol activo, porque aunque va a tener los recursos y los medios para poder atenderme, esperamos que sea él quien controle, ¿verdad? Su ritmo de aprendizaje y las actividades que va a ir desarrollando. Otras características del aprendizaje mediatizado son las siguientes. La regulación de la conducta, como ustedes lo pueden ver ahí, ¿verdad? Exige por parte del sujeto, dice, obtener información de los conocimientos previamente adquiridos, la utilización de los mismos, dándole una cierta forma y coherencia, y la expresión de la información a través de un proceso de razonamiento. También podemos hablar de la individualización, que esto se puede hacer en cada clase respecto a un estudiante, ¿verdad? Y la competencia, ¿verdad? Que es cuando nosotros queremos llevar a un nuevo nivel las capacidades que tienen los estudiantes, ¿verdad? Ellos pueden hacer esto, pero de acuerdo a las teorías pedagógicas que estamos analizando, entonces los podemos llevar a otro nivel. Entonces, ahora sí, ¿verdad? Hemos hablado un poco de las características del aprendizaje guiado y vamos a ver un videito corto que nos habla de este aprendizaje. Y luego hacemos la reflexión en el caso de la universidad. Déjenme compartir una pestaña con video. Vaya, es un video corto de 2 minutos que dice el aprendizaje guiado. Me confirman si pueden En este escucharlo. trabajo vamos a tratar el estilo de enseñanza de Sí se escucha. ¿Se escucha? Vaya. Entonces descubrimiento veamos. guiado. A continuación, podemos ver de manera gráfica los estilos que existen, donde en el último apartado, que implican cognoscitivamente al alumnado, se encuentra el descubrimiento guiado. El descubrimiento guiado es un estilo de enseñanza cuya metodología se basa en la formulación de problemas orientados por el profesor y la solución progresiva del alumnado. El papel del profesor es el de guía. Este planteará preguntas orientativas para que los alumnos busquen por sí mismos posibles soluciones. Durante el proceso ofrecerá el feedback para ir corrigiendo posibles errores. El rol del alumnado es el de indagar sobre la problemática que se ha propuesto, descubriendo por sí mismo y con sus compañeros la solución clara y conjunta. Por tanto, ¿Perdón? Se escucha como eco. Ya. ¿Qué podrá ser? Pero creo que parte del video ya lo tiene así. Yo creo que si tiene encendido el micrófono, también Mm. escuchamos desde... Ah, ya.
tanto, es creador de su propio conocimiento. Sí, A través del descubrimiento guiado, también podemos trabajar el canal físico, el canal afectivo, el canal social y el canal intelectual, destacando el canal afectivo ya que el alumno va descubriendo por sí mismo la solución y por tanto aumenta su autoestima. Además, cabe destacar que con este estilo de enseñanza podemos trabajar todas y cada una de las competencias básicas que existen en el currículum oficial, es decir, las 8 competencias, dependiendo, claro está, de la asignatura en la que nos encontremos. Para finalizar, vamos a analizar las ventajas y desventajas de este estilo. En tanto a ventajas, tenemos la participación activa del alumnado, el aprendizaje significativo que adquiere y la creatividad y motivación en la que se encuentra inverso. Sin embargo, como inconvenientes, tenemos que se trata de un aprendizaje lento, la posibilidad de malas interpretaciones y que el alumno no sepa qué hacer y las preguntas concretas del profesor. En definitiva, se trata de un método de enseñanza actualmente activo, el cual contribuye al desarrollo integral del alumnado. Muchas gracias por vuestra atención y esperamos que os haya gustado. Tiene apagado el micrófono, licenciado. Gracias, se me olvida. Bueno, ahí terminamos el videíto corto y vamos a hacer ahora el ejercicio que teníamos ahí, ¿verdad? Hemos visto algunas cualidades y características del aprendizaje guiado. Ahora, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que este aprendizaje guiado o mediatizado lo podríamos aplicar aquí en la modalidad a distancia? ¿Es el que utilizamos? ¿Qué análisis le hacen ustedes? Sí, digan, vamos a ver. Sí, bueno, licenciado. Gerardo, sí, diga. Sí, en cuanto al aprendizaje guiado, prácticamente en nuestra modalidad sí tiene mucha aplicación. En realidad, pues, bueno, en cuanto al material que siempre nos proporcionan, pero estas tutorías son prácticamente las que nos van guiando a según la parte en la que nosotros vamos poniendo, ¿verdad? Prácticamente siempre ser autodidactas, enfocarnos en los temas, pero las tutorías son las que prácticamente nos van dando ese modelo guiado, nos vamos dando esa orientación si es que nosotros vamos teniendo un aprendizaje significativo o no. Entonces creo que sí tiene mucho que ver esta aplicación. Uh-huh. Sí, muy bien. ¿Y qué opinan de las ventajas que describí ahí en el video? ¿Pueden observar ustedes esas ventajas en la modalidad a distancia? ¿Qué opinan? ¿Qué podríamos hacer para mejorar el aprendizaje mediatizado aquí en la modalidad de distancia? ¿O qué asignaturas son las que tendrían que cambiar, verdad? Porque en algunas asignaturas requieren mucho más, quizás cambiar la estrategia, ¿verdad? ¿Qué opinan ustedes? Gerardo, por favor. Bueno, no en todos los casos, licenciado, pero en algunas materias siempre se da, quizás en parte del tutor, sí, sabemos que son conscientes de que los tutores solamente están para guiarnos, no es que va a ser de una manera total, así como en una manera presencial, pero en algunos casos se da como que no hay un contacto muy constante del tutor con el alumno. Entonces, a veces, pues, se dificultan, a veces, en los medios, pues, no hay disponibilidad a veces como para guiar lo que son los momentos en los que el alumno necesita alguna orientación
o algo que quiera aclarar. Entonces, en esa parte, pues creo que sí, no como le repito, no es en todas las tutorías, pero Ujú. se puede dar. Entonces, tal vez en esas materias es como que de afinar un poco, porque hay veces que tal vez hay unas tareas de que se están, como se nos acumulan de diferentes materias, ¿verdad? Entonces, cuando nos venimos a estar con alguna que necesitamos resolver, siempre hay un tiempo, porque necesitamos otras materias que también se necesitan trabajar. Entonces, por eso a veces se escribe o se trata de hacer contacto, pero no hay una respuesta temprana. Entonces, por eso creo que eso sí sería una manera de un aprendizaje pesado, cómo se pudiese mejorar en ese aspecto. Solamente, Sí, gracias. entiendo y totalmente de acuerdo, ¿verdad? Eh, Puede suceder también que los grupos sean grandes, ¿verdad? Asignados. Entonces ahí puede haber una desventaja. Y como les mencionaba, ¿verdad? Algunas asignaturas pueden requerir mucha más atención, ¿verdad? Que otras en este caso. A veces, no sé si les ha pasado, ¿verdad? Pero yo me he fijado que después del salto que tenemos de la tercera tutoría, viene la semana de parciales y cuando venimos a regresar, ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Y hay un poco de desconexión ahí con el grupo de estudiantes. Bueno, no sé si alguien tiene un aporte más. Si no, sí diga. Buenos días, licenciado. Buenos días. Sí, quizás solo secundar lo que dijo ya el compañero, ¿verdad? Que como lo dijo él también, no en todas las materias, ¿verdad? Pero sí en algunas tenemos la dificultad, al menos yo, de que se le hace una pregunta al tutor, ya sea vía correo electrónico, vía plataforma, incluso algunos vía WhatsApp, y a veces contestan y a veces no, y uno necesitando más, más orientaciones en ese sentido, ¿verdad? No es en todo, sino en algunos. Pero ese sería como una de las partes que quizás sería muy, muy saludable que se mejore en aquellos tutores que no lo hacen así. Sí, entiendo. Porque a veces estamos con la saturación de tareas y tenemos esa dificultad. Quizás eso sería nada más secundar lo que decía el compañero, de que sí, esa parte se, se ve deficiente en algunas materias. Ujú. Sí. Y sí, ¿alguien más? Y solo quizás otro aporte sería también, así como este método de estudio a distancia, como las tutorías que tenemos, ¿verdad? Son tutorías muy específicas para podernos apoyar en algunos temas, que esos sean referentes, ¿verdad? A cómo se va a desarrollar la materia, porque estamos teniendo problemas que nos están dando algunas tutorías, así como decía el compañero, no en todas las materias, solo en pocas materias, por decirlo, donde las tutorías son de una manera y a la hora de que dejan las tareas o las evaluaciones no se apega mucho como que la tutoría a lo que están evaluando. Entonces se nos complica más la situación porque no entendemos de qué manera poder realizar esas evaluaciones. Esa sería una manera de mejorar quizás también. Sí, le entiendo el aporte. Y es como ponen, hacen ¿cómo se llama? La caricatura del meme, ¿verdad? Que se enseña con palitos y después la pregunta ya viene de otra forma. No sé si han visto esa caricatura. Y se cumple, ¿verdad? Pues bueno, entonces la crítica, José Neftalí, por favor. Sí, algo que quizás podría como opinar, ¿verdad? En algo que se podría mejorar, yo lo he visto siempre en la universidad, pero en otra facultad que lo hacen, ¿verdad? Parte de la guía que da el tutor es que se anticipa a solicitar la tarea vía correo electrónico o algo así, o sea, que el alumno la haga antes, se la envía y le revisa antes de subir la plataforma. Entonces eso garantiza que nosotros como alumnos pues vamos más seguros de la obtención de las notas porque ya tiene una previa revisión del Sí. tutor encargado, ¿verdad? Entonces siento que sería como buena estrategia también que algunos tutores se puedan implementar y quizás nos ayudaría muchísimo, ¿verdad? Pero en ese sentido de que sí respondan cuando se hace La prerevisión. exactamente, eso, Sí, ¿verdad? Y lo que decía el entiendo. compañero también, que los exámenes muchas veces salen de contenido que se va a ver hasta en la siguiente tutoría. Entonces uno se queda como a cero ahí que ponemos, ¿verdad? No Pero está igual, organizado. ajá, exactamente, Sí, solamente. sí.
Pues fíjense que sus reclamos todos tienen, bueno, no son reclamos, ¿verdad? Son aportaciones, pero todos tienen fundamento, ¿verdad? Porque cuando somos estudiantes así lo vemos, ¿verdad, Gerardo? Sí, licenciado, gracias. Algo como mencionaba la compañera también, es algo curioso, a veces que las tutorías, pues uno está repasando el material, según pues la guía, ¿verdad? Y las orientaciones académicas, los temas que más o menos nos proporcionan en los materiales. Pero al momento de la tutoría, incluso resultan, he mencionado en cuanto a los parciales, pero incluso a veces en cuanto a la tutoría, se dan en algunos casos que no es exactamente con los temas que están llevando, sino que como algo por aparte. Algo curioso me sucede eso con álgebra y funciones, que a veces pues está dando ese tema, o sea, en una orientación, ¿verdad? Algunos temas, y eso han estado estudiando, pero en la tutoría es otro. Entonces, ahí como que existe un poquito de dificultad pues para estar al tanto de cómo debe llevar una secuencia de los temas. Sí, Solamente. entiendo. Bueno, como les quería hacer la conclusión, ¿verdad? Todos los aportes que ustedes hacen son buenos, ¿verdad? Porque ayudan a mejorar el sistema, ¿verdad? Y también nos ayudan a ver, ¿verdad? Bueno, en este caso es una macroescuela de la que nosotros pertenecemos, ¿verdad? Porque pueden observar ustedes que son muchas materias que hay que coordinar. Sin embargo, podemos concluir, ¿verdad? Que se ve la necesidad de que haya coherencia en el trabajo que se está presentando, ¿verdad? Tanto en lo planificado como en lo que se desarrolla en las clases. Y aunque en teoría, ¿verdad? Todo está supervisado, las tutorías quedan grabadas, los coordinadores pueden revisarlas, nosotros recibimos agendas para qué vamos a desarrollar en la tutoría, ¿verdad? Pero ustedes comentan de que se pueden observar cosas bastante distintas. Entonces, podemos concluir, ¿verdad? Y ver entonces la necesidad de que este aprendizaje guiado tiene que tener mucha planificación, ¿verdad? Decimos que el rol del estudiante es de un papel activo, ¿verdad? Y el profesor solamente es el guiador. Pero esa expresión, ¿verdad? De que solo el profesor solo puede ser la guía, entonces en algunas ocasiones puede malinterpretarse, ¿verdad? Porque, bueno, aquí está el PDF, ¿verdad? Que lo lean los estudiantes porque ellos son los protagonistas de la clase. No, ¿verdad? No es así la cuestión. Entonces, continuando un poquito de este aprendizaje guiado, ¿verdad? Vamos a decir que el profesor toma decisiones con respecto a objetivos, metodologías y evaluación. Es decir, él lo planifica, ¿verdad? Juega este papel de rol. También media el trabajo grupal y la colaboración, ¿verdad? Y en el aprendizaje guiado, entonces nosotros utilizamos las estrategias de aprendizaje grupal, utilizamos las rúbricas de evaluación, ¿verdad? Y también utilizamos las autoevaluaciones para que los estudiantes lo puedan hacer. En este aspecto creo que se ha dado un salto, ¿verdad? En la universidad, en esta modalidad a distancia, porque ustedes pueden tener estas evaluaciones, ¿verdad? Por ejemplo, el trabajo que ustedes van a entregar, que se analizó en la clase, y ahí está la rúbrica. Entonces usted puede leerla, ¿verdad? Y contemplar qué es lo que se me va a evaluar. Entonces, bueno, aquí tengo mi trabajo, ¿verdad? Quiero ver si mis ideas son coherentes, decíamos el día de ayer, ¿verdad? Si mis referencias yo las hago estilo APA y ya lo podemos hacer, ¿verdad? Eso es parte de esta estrategia del aprendizaje guiado. Pero como muy bien ustedes lo comentaban, ¿verdad? También es muy necesario, ¿verdad? En esta planificación que se hace de la clase, que los objetivos, las metodologías y la evaluación sea coherente. Y ahí muy acertadas las opiniones que ustedes hicieron, ¿verdad? Porque si aquí uno de estos tres elementos, ¿verdad? Objetivos, metodología y evaluación, se sale, entonces ya ustedes como estudiantes se sienten que el proceso se interrumpió, ¿verdad? Tiene algún salto de calidad y entonces ya no funcionó el aprendizaje guiado. Por eso es necesario que se respete, ¿verdad? Los elementos que se están presentando a continuación. Bueno, pues vamos a continuar con características del aprendizaje por descubrimiento para relacionarlas con qué tienen que ver con el aprendizaje guiado. Si hablamos de aprendizaje por descubrimiento, entonces vamos a decir que este destaca, dice, la capacidad natural de las personas de aprender. Y en esto nosotros tenemos experiencias que podemos relatarlas personalmente, ¿no? Valora el proceso para llegar al aprendizaje, dice.
Más que el resultado en sí, es cómo nosotros vamos a ir descubriendo nuestro aprendizaje y mejorando nuestras estructuras cognitivas que vamos de aprendizaje. Promover la solución de problemas, ¿verdad? Cuando no se tienen herramientas para resolver un problema que genera un conflicto. Y ahí es donde vamos haciendo la construcción de nuevos significados. Aparte de eso, también podemos decir, ¿verdad?, que va asociado a la producción de errores, identificarlos y la creación de las nuevas hipótesis. Esto de revisar errores es parte de la estrategia del aprendizaje por descubrimiento. Entonces, hasta ahorita hemos relacionado 3 conceptos. Veamos qué relación tienen entre ellos. Iniciamos hablando del aprendizaje significativo, después hablamos del aprendizaje guiado y luego hablamos del aprendizaje por descubrimiento. Entonces, en los materiales que nosotros tenemos en plataforma, podemos decir, ¿verdad?, de que hacia dónde nosotros contestemos estas preguntas, hacia dónde nosotros queremos llegar o qué tipo de aprendizaje queremos promover. Bueno, queremos promover el aprendizaje significativo. ¿Quién se recuerda cuándo es que ocurre este aprendizaje significativo? ¿Qué tiene que hacer el profesor para que sea significativo? Y me recuerdo, licenciado, que era quizás cuando adquirimos nuevos conocimientos y esos conocimientos son aplicados a situaciones que tenemos en la vida y entonces aprendemos a procesar esos nuevos conocimientos con otras situaciones que acontecen. Sí, muy bien, correcto. Esa es la clave, ¿verdad? Que la relacionamos con conocimientos previos, con algo que nosotros ya conocemos. Entonces, hacia eso queremos nosotros llegar. En lo que respecta, ¿verdad?, al aprendizaje guiado, entonces es una estrategia de enseñanza que nosotros estamos aprendiendo en esta ocasión, ¿verdad? Y esta estrategia de enseñanza tiene como base el aprendizaje por descubrimiento guiado. Entonces eso podríamos decir que es su técnica y que tiene estas características. Entonces ahí está la relación de estos 3 conceptos, ¿verdad? ¿Cómo queremos que nosotros que sea el aprendizaje? Que sea significativo, basado en las experiencias previas o conocimientos previos del estudiante. En el aprendizaje guiado, entonces el papel del profesor es de orientador, de diseñar toda la estrategia de enseñanza. Y el papel del estudiante es un papel activo, de investigador, ¿verdad? Pero la técnica, ¿verdad? O el recurso que nosotros vamos a hacer es el aprendizaje por descubrimiento guiado, que es el que nosotros aquí estábamos mencionando. En este aspecto, entonces, nosotros podríamos pensar, ¿verdad? De que cuando estamos hablando de este aprendizaje, entonces estamos refiriéndonos, ¿verdad?, a algo que nosotros le vamos a dar los recursos al estudiante, pero por sí mismo va a destacar, ¿verdad?, en estas actividades. Muchos autores dicen que son los que han comprobado que las estrategias más efectivas son aquellas que, ajustándose a la capacidad de comprensión de los adolescentes, van incrementando la exigencia simbólica, proponiendo al estudiante recordar, planificar, proyectar y en definitiva abstraer, ¿verdad? La sola utilización, dice, de estrategias de distanciamiento influiría negativamente sobre el desarrollo cognitivo posterior, ¿verdad? Entonces, como yo les comentaba, ¿verdad? No se trata solamente de que voy a decir, ¿verdad? Estamos en aprendizaje guiado, ¿verdad? Le vamos a enviar el PDF o un video a los estudiantes para que puedan aprender. No, ¿verdad? Sino que como hemos visto, es una estrategia que exige planificar los objetivos, la metodología o los recursos que los estudiantes van a tener y posteriormente cómo ellos se van a evaluar, ¿verdad? Porque de lo contrario estaríamos distorsionando esta actividad, ¿verdad? O esta estrategia de enseñanza. Entonces, el término ajuste, dice la pregunta, de la ayuda pedagógica, quiere decir que todos y todas aprendemos a ritmos diferentes. Si es así, ¿por qué le damos a los y a los estudiantes los mismos contenidos y problemas a resolver? ¿Y por qué los evaluamos a todos igual, dice? Es la crítica que se hace aquí al método de enseñanza. Entonces, ahí nosotros entonces es donde tenemos que reflexionar, ¿verdad? Y ver cómo este aprendizaje
debe respetar los estilos y los niveles de aprendizaje que van teniendo los estudiantes. Veamos algunos aportes de Brunner a esta estrategia. Brunner dice que nosotros ya sabemos que hizo mención de la zona de desarrollo próximo, también habló acerca del aprendizaje significativo, ¿verdad? En lo que tiene que ver con esta teoría. Pero entonces lo que está haciendo en este caso referencia es, ¿verdad?, de que se requiere un nivel más protagónico de parte del estudiante, porque queremos que el estudiante aprenda, ¿verdad?, y tenga mayor conexión con el aprendizaje, pero debemos someter a los recursos y las estrategias, ¿verdad?, para que este sea significativo y que los estudiantes puedan cobrar esa relevancia que queremos que tengan en su vida, ¿verdad? El andamiaje que basó Brunner, ¿verdad?, tiene que ver en el aprendizaje por descubrimiento, basado en los intereses y en las necesidades de los estudiantes. Las intervenciones de parte de un adulto, ¿verdad?, que puede ser maestro, orientador, catedrático, tutor, entonces dice que tienen una relación inversa con estos dos conceptos, a la capacidad de los estudiantes. Significa que, ¿verdad?, si las capacidades de los estudiantes, entonces, un estudiante de nivel avanzado, ¿verdad?, de rápido aprendizaje, entonces muy probablemente, ¿verdad?, la intervención del adulto o del profesor sea menor. Lo contrario también sería cierto. Habrán estudiantes que tengan problemas de aprendizaje y entonces va a ser más necesaria la intervención de los estudiantes. Bueno, continuando entonces, podemos decir, ¿verdad?, de que no toda interacción dice que produce desarrollo. Para ser eficaz, debe situarse en la zona de desarrollo próximo del estudiante, en su capacidad para el desarrollo guiado. Por eso es importante la forma en que se plantea la tarea y cómo se construye o se crea el contexto de enseñanza. Entonces, aquí nos está haciendo referencia, ¿verdad?, a qué nos significa de que nosotros hacemos un grupo de estudiantes o diseñamos una actividad grupal, y a eso significa que vamos a hacer a la zona de desarrollo próximo. Por ejemplo, ¿verdad?, parte de la estrategia de este profesor entonces podría ser, ¿verdad?, que diseñemos ese grupo, esa estrategia de aprendizaje grupal, asegurarnos que habrá un estudiante que vaya a cumplir ese papel de tutor. Y sobre todo, ¿verdad?, el profesor es el que primero tiene que resolver la clase, ¿verdad?, porque si nosotros no la hemos hecho, no podemos evaluar el tiempo o las necesidades que puede tener el estudiante a la hora de llevar esa actividad de aprendizaje. Esto es bien importante, ¿verdad?, que el docente sea el primero que nosotros lo tenemos que hacer. Bueno, entonces vamos a pasar al segundo subtema que tiene que ver con los errores como fuente de aprendizaje. El valor del error como fuente de aprendizaje. Parte de esta estrategia tiene que ver, ¿verdad?, en que nosotros valoramos los errores que los estudiantes tengan. Y tiene sentido, ¿verdad?, que si el aprendizaje es por descubrimiento guiado, entonces quiere decir que muy probablemente los estudiantes van a cometer algunos errores. Es importante para el profesor o la profesora, dice, conocer sobre errores y los errores propiamente dichos y cometidos en el aprendizaje de matemática. Entonces, estos errores de los estudiantes, ¿verdad?, podemos decir, de acuerdo a la lectura que ahí está en los materiales, ¿verdad?, preocupa mucho la persistencia y la masividad de algunos de ellos, ¿verdad? Imagínense en la prueba de admisión de la universidad, solo el 5% lo pasó, ¿verdad? Y en la prueba que se hizo para aspirantes a plazas de profesores de ciencias naturales, solo 10 profesores de todo el país aprobaron los exámenes. Imagínense. O sea, de todas las plazas que habían de profesores de ciencias naturales, solo quedaron 10 para seguir participando. Entonces, muy cierto lo que aquí dice, ¿verdad? Preocupa la persistencia y la masividad de algunos de ellos. Yo tuve la oportunidad de participar y ver la evaluación que se hizo en matemática para los profesores, ¿verdad? Y estaba bastante fuerte el examen para desarrollarlo en 3 horas. Parece que hubo también muy poco porcentaje de aprobados.
Entonces, cuando nosotros consideramos todo esto, ¿verdad? Podemos decir que influye en los diferentes contenidos que se están enseñando en el caso de la matemática. Es imprescindible que ellos lo reconozcan y asuman la necesidad de superarlos. Y también, ¿verdad? Podemos comentar que es necesario que tanto el docente como el estudiante analicen para poder organizar las estrategias para un mejor aprendizaje. Así es que no sé si ustedes han tenido la oportunidad de que en alguna evaluación que tuvieron cometieron un error y ese error jamás se le olvida a uno, ¿verdad? Porque es el que cometió en un parcial. O si han tenido esta oportunidad de aprender. Sí, diga. Eh, Yo tengo muy claro en mi mente, gracias así como dice usted, que algo que nunca se me va a olvidar, que cuando Sí. yo iba a segundo grado, la maestra nos daba los cuestionarios, ¿verdad? Del examen que nos iban a hacer. En matemáticas, de conceptos adentro afuera. ¿Cuántos peces habían adentro de la pecera y cuántos afuera? Yo me lo Sí. aprendí de memoria. El dato era 7 y 3. 7 adentro, 3 afuera. Pero en el examen la maestra lo cambió, era 8 adentro, 2 afuera. Pero como yo no lo aprendí tan bien, yo automáticamente contesté sin percatarme que la cantidad había variado. Mi mamá, de tan enojada que estaba, como en aquel entonces el castigo era por golpe, ¿verdad? Y comúnmente, entonces ella donde vio el examen, que por eso me había sacado 9, pudiéndome sacar 10, me pegó, me dio 3 cinchazos y desde entonces a mí me quedó la experiencia de revisar un examen para evitar cometer errores. Imagínense, ¿verdad? Entonces ahí se utilizó esto de los errores como fuente de aprendizaje, ¿verdad? Quizás pertenezco a su época porque también recibí un par de reglazos por no poderme las tablas en tercer grado. Bueno, pues entonces lo podemos utilizar, ¿verdad? Los errores que cometen con los estudiantes. Por aquí les traigo una sección que tiene que ver con esto para que hagamos el análisis. Me voy a adelantar porque el tiempo nos va comiendo y les presento este ítem para que ustedes lo puedan ver. Este ítem fue presentado en una prueba internacional, no les puedo decir cuál por derechos que tienen las pruebas. Entonces a los estudiantes se les puso esto y ellos tenían que contestar, ¿verdad? Dice, Lucas compra un closet por internet para que se lo entreguen en la casa. En la caja faltaba el tubo para colgar la ropa. Lucas se pone en contacto con el vendedor y le dice que se disponen de un tubo en una tienda cercana. El largo del tubo es de 1.85 metros y tiene un diámetro de 4 centímetros. El tubo es una sola pieza de metal que no puede desarmarse. Las dimensiones internas de la camioneta de Lucas son las siguientes. Tanto el suelo como las paredes de la camioneta son rectángulos. 1 metro hacia arriba, 1.1 izquierda a la derecha y 1.7 de profundidad que tienen. Entonces dice que Lucas va a la tienda en su camioneta para recoger el tubo. El empleado de la tienda ve la camioneta de Lucas y le dice que el tubo para colgar la ropa no va a caber allí. Lucas le responde que si el tubo cabe en la camioneta y que las puertas se podrán cerrar por completo. Explica por qué tiene razón Lucas e incluye valores numéricos que justifiquen su respuesta. ¿Qué operaciones creen ustedes que tendría que haber hecho el alumno en este caso, en este ítem que se le presentó? No sé si sería quizás en caso de que, como es un cuadrado, ¿verdad? Sí. También podemos verle la diagonal, cuánto mide la diagonal para que ese tubo podría ir de manera diagonal en la camioneta, que de esa manera sí le quedaría el tubo adentro de la camioneta de Lucas. Podríamos usar el teorema de Pitágoras para hallar la diagonal, podría ser un ejemplo, para percatarnos que sí cabía ese tubo ahí de manera diagonal. Muy bien. ¿Y qué operación podríamos plantear? Si queremos conocer la diagonal, podemos plantearlo como que la regla trigonométrica.
Sí, muy bien, a eso se refiere. Entonces, fíjense que aquí en el ítem, ¿verdad? Es una aplicación directa, como muy bien lo dijo la compañera, del teorema de Pitágoras. Ahora observemos un poco la respuesta, ¿verdad? Por aquí les traigo 4 respuestas del parte de los estudiantes. Entonces, en el primero, ¿verdad? Lucas va a la tienda, dice el empleado. Bueno, este es parte del ejercicio. Un estudiante, lo que está en el rectángulo es una respuesta. Y lo que está en el rectángulo de abajo es otra respuesta que presentó el estudiante. ¿Qué creen que podríamos hacer nosotros el análisis, verdad, de estas respuestas que han presentado los estudiantes? ¿Cómo podríamos aprovechar este error para poder mejorar la situación de enseñanza? Quizás una forma de mejorar el error es que tratemos de enseñar, o sea, los conceptos de matemáticas los aprendemos de manera muy mecánico, por decirlo así. No hacemos un análisis más crítico o tener un aprendizaje más significativo, por decirlo así. Porque el empleado se le dio que el tubo no iba a caber, por decirlo así, no iba a quedar en la camioneta porque la veía muy angosta y el ancho igual, o sea, ni muy larga ni muy angosta. Entonces no utiliza un análisis más crítico para poder entender. Entonces eso es lo que está ocurriendo en la actualidad. Los alumnos se quedan como que con lo más básico de la matemática y no les gusta aprender sus aplicaciones en diferentes casos que se pueden dar en la vida diaria. Sí, correcto. Por ejemplo, vean, el primer estudiante lo que hizo fue una resta, 1.7 menos 1.85 y le dio como respuesta menos 0.15. El segundo estudiante dice, tomamos en cuenta Pitágoras y calculamos la distancia de las esquinas contrarias de la camioneta. Entonces le dio que una diagonal mide 2.02 y de ahí se fue de 1 metro que tenía de ancho, lo utilizó, ¿verdad? Y llegó a que la otra diagonal tiene 2.25, por lo que el tubo sí se ubica de manera diagonal en la camioneta, sí cabría. Por aquí les tengo otras 2 respuestas. Este tercer alumno dice, el tubo no cabe porque la camioneta tiene de largo 1.1 metro y el tubo tiene 1.85. Quiere decir que el tubo es más grande. Y este cuarto alumno dice, sí cabe porque al multiplicar las dimensiones internas da el resultado 1.7 por 1.1 por 1, 1.87. Y si el tubo mide 1.85, logramos ver que este cabe por 2 centímetros de diferencia. Ahora, ¿qué opinan ustedes de las 4 respuestas que hemos analizado? ¿Cómo creen que podríamos utilizar estos errores cometidos por los estudiantes para que se conviertan en una oportunidad de aprendizaje? Ajá, analicemos uno por uno, si gustan. Vamos a pedirle. Vamos a ver quiénes no han participado hoy. Yasmín Santos, ¿qué opina de la solución 1? Y Violeta Azucena, ¿qué opina de la solución 2? Sí, buenos días. Buenos días. Yo opino, como ahí el que lo resolvió, plantea el teorema de Pitágoras. Entonces, yo como docente lo que haría es volver a explicar el tema, retroalimentando los errores cometidos ahí. Muy bien. ¿Y de la solución 1, qué nos dicen? Hicieron una resta y el valor les queda negativo. César, por favor. Sí, gracias, Lick. Creo que lo que queda en evidencia en el problema o en la solución del problema, de la primera solución que nos está
indicando es el hecho de poder leer las condiciones y el analizar la forma en la que se podría resolver el problema. Y esto incluso nos pasa a nosotros, porque a veces no comprendemos la forma en la que está explicado o empleado el ejercicio y simplemente nos vamos a, tengo estos datos y qué puedo hacer con estos datos. Y simplemente hacemos lo primero o lo que vemos más fácil y no investigamos, no damos a conocer o no empleamos algunos métodos que realmente nos podrían llevar a la solución. Y creo que no se necesita mucho el hecho de emplear un análisis más fuerte o más intenso en el caso del análisis de los problemas. Sí, muy bien, totalmente de acuerdo. Fíjense que algo similar, Gerardo, solo termino. En una vez que Sí, yo solamente tuve, para aportar un poquito más en sí, cuanto a ese punto, a ese problema uno, la solución del estudiante. Ahí la única conclusión de que él llegó es a lo más básico, pues no quiso ir más allá de averiguar, porque prácticamente lo único que hizo fue ver el espacio disponible a lo largo que tenía y prácticamente lo que tenía el tubo. Entonces, prácticamente él se quedó en lo básico, pues. Las sí. medidas solamente vio de que el espacio era menos, así que el largo que tiene el tubo, y la conclusión de él fue de que no cabía por eso. Ujú, muy Sí, bien. pero no fue más allá. No fue más allá. Creo Y que quedó corto. sí, y este estudiante que multiplicó las tres longitudes, ¿verdad? Quizás tenía la noción de que multiplicar las tres longitudes nos da algo, por ejemplo, el volumen de ese paralelepípedo. Y este otro simplemente restó, ¿verdad? Dice porque la camioneta tiene largo 1.1 y el tubo tiene 1.85. Este punto 1 sería así a lo horizontal, ¿verdad? O sea, este alumno dijo, no cabe así horizontal porque vale 1.85. Fíjense que esta prueba es aplicada a alumnos que tienen 15 años, no importa el grado en el que estén, sino que es para alumnos que tienen 15 años. Pueden estar en noveno, octavo, primer año de bachillerato. Entonces, cuando nosotros analizamos así errores, ¿verdad? Podemos concluir, ¿verdad? Que hay confusión entre calcular una longitud, ¿verdad? Por ejemplo, esta diagonal con el volumen. Este estudiante, ¿verdad? Parece que su ubicación espacial, ¿verdad? Le falló porque solamente él contempló que el tubo podía entrar de manera horizontal y no ubicarlo dentro del furgón, ¿verdad? Que se estaba presentando. Este estudiante lo resolvió muy bien, hizo un planteamiento correcto y hizo una diferencia de longitudes, no le restó a la longitud mayor, le restó a la longitud menor. Por eso la diferencia le da negativa. Entonces, el ejercicio nos sirve para que podamos ver, ¿verdad? Que cuando nosotros nos podemos hacer a revisar los errores que cometen los estudiantes, podemos aprender mucho. Y pedagógicamente hablando, es válido, como dicen muchos investigadores, ¿verdad? Por ejemplo, que está en el documento de Rafaela Borácida. Ella dice que es conveniente que estos errores se puedan revisar junto con los estudiantes para poder superar estas dificultades que ellas han tenido. En este caso, imagínense que estamos hablando solo de un contenido, que es el teorema de Pitágoras. Entonces, y si vemos a lo largo de un ciclo, de un semestre que estamos, entonces, ¿cuántos errores nosotros podemos tener a corregir, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a pasar a los roles, ¿verdad? Que va a desempeñar el docente dentro de esta estrategia de aprendizaje guiado. Entonces, el problema de ahora, ¿verdad? En la enseñanza de la matemática es que nosotros nos vemos que estamos ante una nueva generación y un nuevo ambiente de alumnos a los que nosotros nos vamos a ver sometidos, ¿verdad? Bueno, quizás ustedes, ¿verdad? Son un poco más nuevos. Imagínense en mi caso lo que me puede costar entender, ¿verdad? Nunca he tenido un videojuego en mi teléfono, jamás he jugado. Y entonces a mí se me hace difícil entender que un estudiante puede aprender de un videojuego, pero es la nueva modernidad. Entonces más adelante quizás vamos a tener otros avances que nos van a poner a pensar, ¿verdad? Entonces ahora es mucho más fácil aprender, ¿verdad? Y ahí es donde el rol del docente dice que en vista de que hay tantos recursos que se puede aprender, ¿verdad?
El docente debe esforzarse por enseñar a los estudiantes o ayudarles a aprender, ¿verdad? No olvidando la parte de los valores, la parte de las actitudes y la parte también de la calidad de vida que nosotros queremos fomentar, ¿verdad? Bajo esta nueva situación. ¿Y ustedes qué opinión tienen con respecto a la nueva modernidad y el aprendizaje de la matemática? Sí, diga. Siento yo de que la nueva modalidad es como un poco más diferente a las demás modalidades por lo que se está viviendo, ¿verdad? Por la situación que se está teniendo. Entonces, como se vio reflejado, se podría decir en el examen de admisión, los bachilleres que se sometieron a la prueba, se vio de que sí tenían un poco de dificultades, quizás tuvieron dificultades porque no quedaron. Eso lo hago acorde con la educación así en línea. Quizás hay algunos docentes que la mayoría de veces, como siempre ha sido, solo ponen a copiar y que peguen, ¿verdad? Entonces siento yo que la nueva modalidad en línea es un poco como que de beneficio, pero a la vez si los estudiantes no ponen de su empeño, no aprenderán de una manera más factible, porque hay muchas personas que dicen, no, en línea siento yo que no se aprende tanto. Pero como les digo, si cada persona pone de su empeño, siento yo de que la modalidad en línea sí, pues es un buen recurso nuevo y didáctico en la manera de enseñar a cada materia. Muy bien. Entonces, bajo esta dinámica de ayudar a aprender a los estudiantes sería, por ejemplo, ¿qué, verdad? Enseñar qué es aprender. El Internet tiene muchas cosas, ¿verdad? En YouTube podemos hallar muchos tutoriales, pero no toda la información que está en Internet es certera y verdadera. Y también cómo estudiar, ¿verdad? Porque en algunas ocasiones el estudiante puede tener malos métodos para estudiar. Entonces, a eso se refiere, ¿verdad? A la nueva modalidad o esta nueva modernidad que nosotros tenemos de enseñar a aprender, a aprender. Entonces, ¿cuáles son algunos roles que va a tener el docente bajo esta modalidad? Bueno, una de ellas es, ¿verdad?, el de facilitador o de mediador. Esto significa entonces que, ¿verdad?, bajo esta modalidad de facilitador, lo que el docente va a hacer, ¿verdad?, se trata de organizar. Cuando nosotros organizamos, ¿verdad?, todos estos recursos, contenidos y objetivos para el estudiante, entonces estamos cumpliendo facilitando o mediando el aprendizaje que va a tener el estudiante, ¿no? El segundo rol entonces sería el rol de estimulador. Bajo este rol entonces el docente, ¿verdad?, va a trabajar con la parte mental de los estudiantes, ¿verdad?, motivándolos para que no puedan abandonar sus estudios, en algunas ocasiones quizás acercándose a ellos, ¿verdad? Como yo les mencionaba anteriormente, tenemos todo tipo de estudiantes, quizás los que son muy comunicativos, ¿verdad?, y los que son un poco con comunicación pasiva. Entonces, a ambos sectores nos vamos a acercar, ¿verdad?, para que puedan continuar con su proceso de estudio. Y con respecto al rol de organizador, ¿verdad?, significa que el docente prepara el espacio, ¿verdad? Puede ser un aula virtual o puede ser un aula física, ¿verdad? Los materiales, las actividades, distribuye el tiempo dentro de un cronograma, ¿verdad?, adaptando todos estos recursos para que el grupo pueda cursar este nivel, esta materia o año escolar que el docente va a tener. Eso es bajo esta modalidad. El otro rol que va a desempeñar también el docente es el rol de animador. Entonces, bajo este rol dice que se van a ofrecer las acciones que permitan que el estudiante aprenda, ¿verdad?, motivándolos y fundamentándolos, diseñándoles experiencias que sean previas al aprendizaje y que puedan ser exitosas, ¿verdad? Recordemos que si estamos nosotros enseñando a adolescentes, pues tienen que estar basadas en experiencias que ellos tengan significativas, ¿verdad? También el docente se vuelve observador del proceso, ¿verdad? Del proceso en general y de la manera en que los estudiantes están aprendiendo, ¿verdad? Otro rol que también va a desempeñar el docente es el de investigador. Y bajo este rol, ¿verdad?, entonces el docente va a observar, ¿verdad?, qué estrategias son las que han funcionado, cómo podrían mejorarse, por ejemplo, estos recursos que se están fomentando, ¿verdad?
Y estos roles, entonces, como ustedes pueden observar, ¿verdad? Hacen alusión a que el estudiante va a tener un papel activo dentro de este proceso de aprendizaje guiado. Y el docente tiene un rol, ¿verdad? Entre algunos de ellos de orientador, facilitador y el resto de roles que nosotros ya observamos aquí en este caso. Puede ser un poco trabajoso para el docente, para decir, ¿verdad? Bueno, quizás es más cómodo que yo sea un poco tradicionalista. Pero lo que nosotros obtenemos, ¿verdad? Cuando facilitamos estos recursos y estrategias diferentes a los estudiantes, lo compensa, ¿verdad? Y vemos de que al final, pues se puede volver un poco más gratificante, tanto para las dos partes, estudiante, alumno, ¿verdad? Fomentar estas estrategias para poderlo utilizar. Ahora, ¿qué exige entonces que nosotros podamos utilizar esta estrategia? Algo que viene muy acompañado es, ¿verdad? Que tenemos docentes trabajando en colaboración y con actitud investigadora, ¿verdad? Cuando formamos parte, por ejemplo, de un colegio, de una escuela o de una universidad, es bien importante que el docente mantenga esta actitud de poder trabajar en equipo con los demás compañeros, ¿verdad? Y con esta actitud investigadora. Ahora, ¿qué ventajas creen ustedes que puede representar que un docente mantenga esta actitud de querer trabajar en equipo con todos sus compañeros de otras materias y esta actitud investigadora del proceso educativo? ¿Qué ventajas o beneficios puede tener? Sí, diga. Ajá, licenciado. Bueno, Sí, creo diga. que algo que ventajoso que es de esto sería más que todo pues, el trabajo en equipo con los compañeros. Es importante porque prácticamente alguno puede identificar algunas desventajas que tenga el estudiante, que tal vez algún otro compañero ha pasado por alto. Entonces, de manera conjunta, pues se puede identificar cuáles son los aspectos en los que el estudiante necesita tal vez potenciar o en los que necesita un poco más de orientación. Y el hecho de que el docente tenga esa necesidad pues en estarse actualizando, porque como usted menciona, pues incluso por eso que actualmente, bueno, hemos visto, incluso con ese examen que usted mencionó para las plazas, como el sector docente prácticamente se ha marginado hasta cierto punto, porque es cierto, existen muchas deficiencias de algunos docentes que ya tienen varios años y que se quedaron acomodados a no actualizarse. No es que sean todos, pero sí se ven algunos pues, que se acomodaron y ya no se esforzaron por tener nuevos aprendizajes para ellos poder pasárselos a los alumnos. Entonces, el estar así pendiente de actualizarse le da la oportunidad al alumno de tener un docente de que está pues prácticamente al día en algunos aspectos, no es que va a tener un conocimiento total de todo, pero va a tener una capacidad para poder ayudar y guiar mejor a un alumno, solamente. Bueno, muchas gracias por el aporte. Entonces, este hecho, ¿verdad? De que los docentes pertenezcan a un equipo es siempre percibido por los estudiantes. No sé si ustedes que en su historia de estudiantes pudieran decir, ¿verdad? Pero yo he notado que siempre los alumnos dicen, que el profesor fulano se lleva bien con mengano, pero con sutano no se llevan, dice. Sí, diga. Bueno, mi opinión es que al poder trabajar con diferentes personas, o sea, diferentes profesores en unión, esto ayuda a que ellos, basados en su experiencia, tratando con diferentes estudiantes, el aprendizaje sería mejor. O sea, el aprendizaje al estudiante sería mejor porque tienen conocimiento sobre cada estudiante, diferentes áreas, ¿verdad? Entonces, el aprovechamiento para la enseñanza podrían mejorarlo. Ajá, muy bien, excelente. Entonces, también puede ser muy útil, ¿verdad? Que nosotros hagamos de esta forma porque podemos darnos cuenta qué pasa con los estudiantes en otras asignaturas, ¿verdad? Podría pasar que tenemos un estudiante que está trabajando muy bien en X asignatura, pero en matemática no. Y entonces esa investigación o esa colaboración con los otros compañeros también puede sernos muy útil para poder mejorar el aprendizaje, ¿verdad?
Para eso entonces dice que habrá de crear para él o para la adolescente un ambiente afectuoso, saludable y de bienestar en el que se encuentren los estímulos necesarios para su aprendizaje y para que se sienta cómodo, seguro, alegre, es decir, motivado a aprender en los diferentes contenidos de la materia de matemática. Aquí la mayoría de estudios confirman, ¿verdad?, de que cuando se hay un ambiente afectivo, es cuando favorece el aprendizaje para en el caso de los adolescentes. Esto podría ir en conflicto, ¿verdad?, con la personalidad de algunos profesores, pero la mayoría de estudios concuerdan, ¿verdad?, que es un ambiente de afectividad el que va a favorecer el aprendizaje en el caso de los adolescentes. Ahora veamos entonces el último subtema, ¿verdad?, que tiene que ver con respecto a los padres de familia y el papel que ellos van a desempeñar. Bueno, finalizamos con esta idea. Un docente dice que debe comprender la realidad actual y construir una nueva forma de concebir el aprendizaje. En otras palabras, dice, está llamado a la comprensión de las nuevas tecnologías y a la adaptación de sus metodologías, convirtiéndose en un ente autónomo, eficaz, con la responsabilidad social y crítica y reflexiva en beneficio del proceso de enseñanza-aprendizaje de todos sus estudiantes. ¿Y cuál es el papel y el rol de los padres que van a tener, verdad? Bueno, como profesores nosotros tenemos que comprender, ¿verdad?, que el proceso educativo no inicia ni termina en la escuela, sino que por el contrario, inicia en la familia y continúa ahí, ¿verdad? La educación siempre va a ser impartida desde la familia. Así es que entonces la escuela y el profesor no puede estar divorciado con la relación de educación que tienen los hijos. Hay una gran necesidad, ¿verdad?, de tener una relación cordial con los docentes y entre docentes y padres de familia para que este proceso pueda ser llevado a cabo. Estas tres cosas tienen que ser bien importantes, ¿verdad?, reconocidas por los docentes. Y a continuación, ¿verdad?, cuando nosotros ya comprendemos este papel, entonces como profesores o como promotores de una materia o de un centro escolar o de un colegio, entonces tenemos que tener, dice, la habilidad para reunir a los padres mediante proyectos originales, atrayentes, donde los padres se sientan parte de la educación escolar de sus hijos, a pesar de que no exista ningún tipo de conocimiento profesional. Por ejemplo, he tenido la oportunidad de ver, ¿verdad?, cómo padres de familia se motivan cuando hay una feria de ciencia matemática, ¿verdad?, en apoyar a sus hijos con pequeños experimentos, incluso llegan a las ferias a presenciarlos y a veces son personas que no tienen estudios muy avanzados. Entonces aquí se cumple mucho eso, ¿verdad?, que la escuela tiene que presentar esta carta atractiva y de cordialidad con los papás para que el proceso se pueda mantener de enseñanza y aprendizaje. Ahí es donde nosotros estamos completando este círculo, ¿verdad?, de fomentar el aprendizaje guiado en lo que respecta a los estudiantes. Vamos a finalizar con la siguiente idea que dice, diversos estudios han llegado a la conclusión de que un escenario de aprendizaje es más efectivo cuando se transmite en un clima donde prevalece la afectividad. Esto implica, dice, dar contención, confianza y protección frente al contexto académico. Sentir el apoyo de los padres, entonces, es crucial para el desarrollo de las potencialidades de los hijos, alimentar expectativas de aprendizaje y sentirse capaz de realizar nuevas tareas o desafíos. Así es que entonces la palabra clave aquí es afectividad, ¿verdad? Ese es el escenario que un profesor tiene que lograr para que pueda favorecerse la enseñanza de la matemática dentro de adolescentes principalmente, ¿verdad?, que es el terreno más difícil de poder enseñar. Bueno, entonces para cumplir con nuestra agenda vamos a pasar a la última actividad. Les he preparado un pequeño cuestionario para que ustedes lo puedan completar. Entonces voy a ver si lo puedo compartir aquí en los comentarios o si no lo enviamos al grupo de WhatsApp. Sería hoy, estamos en fecha 13, ¿verdad? Bueno, como lo van a completar, tiene hoy. Vaya, el cuestionario es de quizzes. Entonces,
Si lo hacen, no sé si lo van a hacer directamente de aquí, del teléfono o de la computadora. Si lo hacen aquí desde el teléfono, les va a pedir que se registren con su correo, si nunca lo han hecho. O si lo hacen desde la computadora, va a ser directo para que lo puedan completar ahí. ¿Ve? Es un cuestionario sencillo de 10 preguntas y al final vamos a tener ahí la valoración del aprendizaje en la jornada de hoy. No sé si lo pueden ver todos ahí en la sección de comentarios. Sí, Ya, vaya, lo voy a compartir en el grupo de WhatsApp también y ustedes me dicen si pueden acceder. Vaya, entonces tiene 2 minutos cada pregunta, pero yo creo que les va a tomar menos tiempo, a lo sumo unos 10 minutos. Así es que me voy a quedar a la espera para que me puedan decir ustedes si lo han podido conectar. Licenciado, aquí me Sí. hace la pregunta, dice, ¿cómo los estás usando? Dice, ¿en escuela, en una empresa, uso personal? Ah, no, póngale en una escuela, sí. Luego, ok. Lo pondríamos como estudiante, ¿verdad? Sí, como estudiante.